Cubicación de masas forestales. Primera parte. Introducción. Ubicar una masa forestal consiste en determinar la suma de los volúmenes de todos los árboles, pies mayores, que la componen. Cubicar uno a uno todos los pies de un monte es un objetivo irrealizable en la práctica, salvo en bosquetes pequeños con objetivos investigadores, por lo que la cubicación de los bosques se realiza mediante la utilización de procedimientos de cubicación que aplicaremos a los datos obtenidos del monte tras un inventario forestal por muestreo estadístico o bien después de un inventario pie a pie. Podemos distinguir distintos tipos de procedimientos en la cubicación de masas forestales. Un primer grupo de procedimientos sería el que se engloba en tablas o tarifas de cubicación basadas en parámetros individuales del árbol. Aquí estarían las tarifas o tablas de cubicación de una entrada, que nos proporcionan el volumen en función del diámetro normal, las tablas o tarifas de cubicación de dos entradas, que nos proporcionan el volumen en función del diámetro normal y de la altura total de los árboles, las tarifas o tablas de cubicación de más de dos entradas, en las que podemos obtener el volumen de los árboles en función del diámetro normal, la altura y algún otro tipo de parámetro del árbol que pueda ser significativo con relación a su volumen, como por ejemplo el diámetro a 4 metros, el diámetro fin de fuste, etc. Otro tipo de procedimientos son las tablas de cubicación basadas en parámetros de masa. En este tipo de tablas, mediante parámetros de masa, como pueden ser el área basimétrica, altura media de masa, etc., podemos obtener el volumen global de toda la masa en metros cúbicos por hectárea de forma directa. Y otro tipo de procedimientos sería el llevado a cabo en los inventarios pie a pie, en los cuales tenemos información del diámetro normal de todos los árboles de la masa. En este tipo de inventarios se ha seguido un tipo de procedimiento para cubicar las masas que se conoce como el inventario a través de los árboles tipo o a través de valores modulares. Vamos a describir en distintos vídeos todos estos procedimientos y vamos a plasmar la manera en la que se realizaría la cubicación mediante los distintos métodos a través de un caso práctico en cada uno de ellos. Para cubicar una masa forestal hemos de disponer de los datos básicos de un inventario forestal, bien realizado mediante el muestreo estadístico, que es lo habitual, o bien realizado pie a pie, que es poco frecuente. En un estadio de toma de datos de campo nos va a interesar, a efectos de la cubicación de la masa, el número de árboles existentes y sus diámetros normales como punto de partida. Y según el procedimiento de cubicación utilizado, nos interesará también los datos de los árboles muestra. Podemos ver un esquema sencillo de un estadillo básico de toma de datos de campo en un inventario forestal por muestreo estadístico. Como hemos señalado, para aplicar estos procedimientos de cubicación, hemos de disponer, mediante un inventario forestal, de datos al menos de los diámetros normales de los pies mayores de la masa y también, en la mayor parte de los casos, de datos de los árboles muestra. Este sería el apartado referente a pies mayores en un estadillo de toma de datos de campo de un inventario forestal por muestreo, que en este caso, como ejemplo, sería el correspondiente a una parcela circular de 12 metros de radio, con un diámetro mínimo inventariable para definir a partir de ese diámetro los pies mayores de 10 centímetros y con un intervalo de clase diamétrica de 5 centímetros, que luego cada clase diamétrica nos vendrá representado por lo que se conoce como marca de clase o valor central de la clase diamétrica. Con los datos de diámetros normales de las distintas parcelas replanteadas en el monte, obtendremos con los datos de todas las parcelas una parcela promedio. Entonces tendremos el número de pies por hectárea de los distintos diámetros de la totalidad de los árboles presentes en el monte, es decir, tendremos su función de distribución diamétrica. Esta información la obtendremos con una determinada fiabilidad estadística a la cual haremos referencia cuando desarrollemos el tema del inventario forestal por muestreo estadístico. Los árboles muestra, los cuales también nos van a proporcionar una información de interés para el tema de la adjudicación de las masas forestales, son árboles seleccionados de los que entran en las distintas parcelas de muestreo del inventario, generalmente 4 por parcela. En esta muestra procuraremos que estén representados todas las características dimensionales de los árboles de la parcela,
A estos árboles muestra los haremos unas mediciones complementarias además del diámetro normal. Explicaremos igualmente de manera detallada todo lo referente a los árboles muestra cuando hablemos de los procedimientos de realización de un inventario forestal. En los árboles muestra se miden parámetros del árbol que no se miden en el resto de árboles de la parcela, como por ejemplo su altura, su diámetro de copa, su crecimiento diametral, su espesor de corteza, el diámetro a 4 metros, edad, etc. Ya que el hacer estas mediciones en todos los árboles de una masa forestal amplia retardaría mucho la toma de datos de campo y aumentaría en gran medida los costes del inventario, haciéndolo prácticamente inviable. Al finalizar la toma de datos del inventario forestal, si por ejemplo hemos replanteado 100 parcelas de toma de datos de campo, en cada una de ellas habremos medido 4 árboles muestra, por lo que tendremos medidas en 400 árboles de sus diámetros normales, sus alturas, sus diámetros de copa, etc. Tendremos medidas de 400 árboles, como hemos señalado, y distribuidas por todo el territorio, y podremos establecer relaciones de regresión que nos proporcionen los valores de estas variables difíciles de medir, no tan sencillas de medir como el diámetro normal, en toda el área inventariada en función del diámetro de los árboles, utilizando el diámetro normal como variable predictora o variable independiente en un ajuste estadístico de regresión. Mediante estos ajustes estadísticos de regresión, que en otros vídeos hemos señalado cómo se pueden realizar con la hoja de cálculo Excel, obtenemos estas funciones que nos proporcionan la altura en función del diámetro normal, el crecimiento diametral en función del diámetro normal, la altura de copa en función del diámetro normal, etc. En el siguiente vídeo vamos a describir las tarifas de cubicación de una entrada. Veremos en qué consisten, cómo se construyen y cómo se utilizan. Y en vídeos posteriores haremos referencia al resto de herramientas señaladas que podemos utilizar para la cubicación de las masas forestales.